Buenos días, desde el centro de Bogotá, las oficinas de la revista Semana, los saludamos como todos los lunes para hablar de nuestra portada de esta semana, que otra vez es sobre el tema de Venezuela. Me acompaña Mauricio Sáenz, como muchas otras veces, y Mauricio, empecemos por esta pregunta que llevamos en nuestra portada. ¿Es esto lo que le conviene a Colombia? Digamos, llamemos la atención sobre el hecho de que es una foto llamativa, no es una foto común y corriente. El presidente Juan Guaidó, presidente autoproclamado de Venezuela, el presidente de Colombia, Iván Duque, es el anfitrión, y Mike Pence, también de visita a Colombia. ¿Cuántas veces ha venido Mike Pence a Colombia este año? Pues lo hemos tenido en varias oportunidades. Parece que estamos muy de moda en la Casa Blanca. Y que estamos muy cercanos, Colombia y Estados Unidos, frente a la coyuntura de Venezuela. Pero volvamos a la pregunta, Mauricio, ¿es esto lo que le conviene a Colombia? Pues la verdad es que los intereses de Estados Unidos y los intereses de Colombia pueden ser paralelos, pero no son los mismos. Nosotros tenemos frente a Venezuela una situación mucho más vulnerable. Compartimos una frontera de casi 3.000 kilómetros y esa es una situación que nunca vamos a poder cambiar. Nosotros tenemos que convivir con el problema o con el beneficio de ser vecinos de Venezuela. Entonces, digamos que para nosotros es mucho más importante, de pronto, tener una política más independiente y sobre todo una política en la cual el diálogo permita que fluya adecuadamente la situación. Pues Mauricio, ya que usted menciona eso, ¿por qué no hacemos una comparación entre cuáles son los intereses y cuáles son las posiciones de Colombia y de Estados Unidos frente a Venezuela en estos momentos? Porque así como usted menciona que Colombia tiene una frontera muy amplia, una tradición, digamos, Venezuela es el principal vecino, el principal socio de Colombia, hay una población de colombianos en Venezuela muy importante, ahora de venezolanos en Colombia también, eso no ocurre con ningún otro país. Pero Estados Unidos tiene su visión propia, que no necesariamente coincide totalmente con Colombia, a pesar de lo que sugiere esta fotografía. Llama la atención, Mauricio, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retomado algunas tradiciones de la política exterior de su país que no necesariamente son intervencionistas. De hecho, parecería que Donald Trump, por fuera de América Latina, pertenece a esa corriente de su partido que es más bien cautelosa, que ha planteado el retiro de tropas de Estados Unidos en varios países donde ha estado durante mucho tiempo, pero que ve al continente y a la región de una manera diferente. Un poco casi que retoma la tradición de la doctrina Monroe, y el presidente Donald Trump, Mauricio, no solamente se ha referido a Venezuela, sino se ha referido también a Nicaragua y se ha referido también a la propia Cuba. O sea, parecería ser que lo que hay en la mentalidad de Estados Unidos es más bien revivir esa mentalidad de no tanta participación por fuera, pero en el patio trasero que haya orden. Es posible que se trate de que finalmente la doctrina del destino manifiesto es anterior al aislacionismo. Quiero decir con esto que de pronto en América Latina o con el continente americano la actitud de Estados Unidos es diferente con el resto del mundo, porque de alguna manera ellos nos ven a nosotros como el territorio de su esfera natural de influencia y por eso digamos que puede existir como esta incongruencia entre la actitud de Trump en el resto de los continentes y la que está teniendo aquí en América Latina ahora. Porque justo en estos momentos en Washington se está hablando del posible retiro de tropas de Estados Unidos en países del Medio Oriente, de Afganistán. No. Entonces es distinta la visión que hay desde la Casa Blanca hoy sobre América Latina y sobre otras regiones del mundo donde Estados Unidos ha tenido presencia. Así es. Mauricio, ¿qué podemos esperar en términos, digamos, de las relaciones bilaterales? El artículo de la portada de la revista se pregunta si esto le conviene a Colombia. Usted pone de presente que no necesariamente la mirada de Estados Unidos es la misma, los intereses de Estados Unidos mejor son los mismos que hay en Colombia. ¿Cuáles serían como los riesgos y las oportunidades, si las hay, para Colombia en la coyuntura que se está viviendo? Pues a mí en particular me preocupa el rompimiento absoluto de las relaciones, porque nosotros tenemos, como ya lo dijimos, una población muy importante de colombianos en Venezuela y pues hoy en día también hay una importantísima población venezolana en Colombia. Entonces,
digamos que desde ese punto de vista la situación podría ser negativa. ¿Qué podría ser positivo? Francamente, lo encuentro difícil de dilucidar. No sé, ¿tú qué piensas? Pues digamos, Mauricio, que en el artículo de la portada de la revista se plantean dos escenarios. Si como resultado de lo que ha ocurrido en las últimas semanas y en los últimos días hay un relevo en el gobierno de Venezuela pronto y rápido, pues digamos que Colombia se ve favorecida. Pero si no, Colombia se puede ver profundamente perjudicada, porque vamos a tener un gobierno en Venezuela enemigo y una total falta de interlocución con un país en el que hay 3 millones y medio de colombianos, muchos intereses nacionales en juego, una frontera de 2.200 kilómetros en la que pasan muchas cosas, en la que hay contrabando, droga. Es muy difícil convivir, digamos, ser vecinos de un país con el que no se puede hablar y con el que hay tantos intereses. Yo creo que además el día de hoy podría ser, digamos, ya el título no sería este, sino probablemente sería "Llegó el día de para Venezuela", precisamente por lo que acabas de mencionar tú. Si esto funciona, la cosa va a tener un desenlace probablemente favorable. Si Maduro se atornilla y con Guaidó empieza a pasar algún proceso como de estancamiento y de pronto entrada en una especie de limbo, pues la situación, digamos, va a ser cada vez más favorable a Maduro. Sin duda, el tiempo corre a su favor. El tiempo corre a su favor, pero hoy probablemente tendría que haber, o la situación tiene la potencialidad de cambiar la historia. Sí, tal vez la semana pasada, cuando también este tema estaba caliente, hablamos, Mauricio y yo, aquí en este mismo escenario, y decíamos que es muy difícil predecir, ¿no? Es muy difícil saber qué va a pasar, pero lo cierto es que esta semana, probablemente hoy o mañana, según se ha anunciado, Juan Guaidó va a intentar regresar a Venezuela. Y entonces ahí se abren nuevos escenarios y se abren posiblemente nuevas complicaciones. ¿Qué va a pasar con Guaidó? Y bueno, ahí caben hipótesis desde su captura hasta su ingreso exitoso a Venezuela sin que el gobierno, el régimen pueda o detenerlo o hacer cualquier cosa. Esa sería una situación compleja, ¿no? Y yo creo que el régimen no puede dejar de capturarlo. Si el régimen no lo captura inmediatamente después de todos los anuncios que ha hecho, estaría perdiendo credibilidad de una forma estrepitosa. Entonces podríamos imaginarnos que lo va a capturar. ¿Y qué viene después? ¿Y qué viene después? Un levantamiento popular, o un señor gritando consignas desde una celda y cada vez más olvidado. Pues la verdad, Mauricio, es que ese escenario no es nuevo, porque digamos, Leopoldo López, que entre otras cosas es el jefe político de Juan Guaidó, porque son del mismo partido, está en la cárcel, en este momento está en casa por cárcel, pero ha estado tanto en la cárcel como en casa por cárcel, y pues claro, ha hecho mucho ruido y ha sido objeto de la atención internacional y de los medios de comunicación, pero la verdad no ha pasado mayor cosa. ¿Sería esta una repetición de un capítulo semejante? Por eso es que Guaidó se jugó la vida cuando se vino para Colombia, porque planteó esta situación que es una situación que tiene muy pocas salidas. Hay muy pocas, digamos, escenarios para Maduro que no incluyan ponerlo preso. Y al ponerlo preso, pues obviamente se desencadenan una serie de resultados, de consecuencias, tanto a nivel interno como a nivel internacional, que son impredecibles. Además tenemos en la Casa Blanca un personaje que es la personificación de la impredecibilidad. Total, sí. Que es el señor Trump. Pues yo me acuerdo, Mauricio, que hace unas semanas, en este mismo escenario, hablábamos de la diferencia del punto de vista dentro de Venezuela, donde en el que Maduro se ve relativamente sólido, y el punto de vista externo, donde nos parece que en los próximos 10 o 15 minutos va a haber un cambio de gobierno. Lo que hemos visto en estos días, porque Guaidó salió de Venezuela, es lo segundo, es decir, el escenario internacional y la presión tan grande que hay cerca de 50 países que hoy en día reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, pero internamente las Fuerzas Armadas siguen apoyando a Nicolás Maduro y en general el régimen está consolidado con muchas dificultades y con muchos problemas, pero digamos que esta mañana oí en radio la palabra atornillado. Sí, claro, claro. Pues yo creo que eso es lo que en este momento se está viendo, Mauricio, la presión entre lo externo
donde Guaidó y en general la oposición tienen más cartas para jugar, y lo interno, donde Maduro todavía tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, que es fundamental, y otros apoyos que tampoco se pueden subestimar, de gente que se ha beneficiado con la revolución. Venezuela es un país rico, han gastado muy mal la plata, han malgastado la plata, lo que quieran, pero de todas maneras hay una chequera que el gobierno ha podido gastar en favor de mucha gente que estaba en favor de la revolución. Bueno, lo siguiente que tenemos que esperar es el efecto de las sanciones y de los problemas que está teniendo Maduro para vender su petróleo, porque hay grandes cantidades de petróleo en stock que no lo está pudiendo vender. No hay que olvidar la característica tan pesada y tan difícil de manejar técnicamente que tiene el petróleo venezolano, y por lo tanto el golpe que le han dado con el tema de Citgo es demoledor. Entonces eso también tendría que empezar a pesar en los próximos días o semanas. Mauricio, quisiera para terminar que redondeáramos la idea de que estamos en el día D, o en la semana D, estamos en el momento decisivo de Venezuela, porque la verdad, llevamos mucho tiempo diciendo que se aproxima la definición de todo en Venezuela, y ya pasa mucho tiempo y en general no ha ocurrido nada definitivo. ¿Será que ahora sí? Pues el regreso de Guaidó va a definir muchas cosas, yo creo. De pronto podría definir el tema, o de pronto podría enviarlo en la indefinición, en el peor escenario de indefinición. Entre más se prolongue la indefinición, ¿es peor? Mientras más se prolongue el tiempo corre a favor de Maduro. Y sin duda, digamos, ya hemos visto en el pasado a la oposición venezolana diluirse de una manera dramática. Y bueno, y mientras tanto los venezolanos son los que sufren, porque vi que ha disminuido la expectativa de vida en Venezuela en forma como solamente sucede cuando hay grandes catástrofes humanitarias. Entonces estamos ante un problema que tampoco da espera desde ese punto de vista. Y hay otros indicadores, el peso de las personas, el peso promedio de las personas ha disminuido. No, la situación es muy delicada, es muy difícil, los venezolanos la están pasando realmente mal, pero desafortunadamente no se ve muy claramente para dónde va el proceso, ni que hayamos realmente pasado ese punto como de bloqueo en el que llevamos hace unas semanas, durante las cuales los venezolanos han sufrido mucho. Pues muchas gracias, Mauricio. Gracias, Rodrigo. Espero que pronto tengamos buenas noticias. Seguiremos muy de cerca este tema, que es el gran asunto del continente en este momento. Y como siempre, los lunes, con el artículo principal de la revista Semana en su portada, o en general en la revista. Muchas gracias.